Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá del Polideportivo de Alcorcón, como siempre. Chicos, justamente, ahora terminamos el entrenamiento, August y yo, así que justamente nos venimos para acá a grabar este nuevo episodio del podcast que les había dicho desde hace muchísimo tiempo que quería compartirles. Creo que es bastante importante ese capítulo, que se entienda, que se conozcan cuáles son estas 6 facultades más elevadas y que hagamos evidentemente uso de ellas para poder cambiar nuestra realidad, porque justamente se van a dar cuenta que es por esto que se crea la realidad. Chicos, para no atrasarnos, vamos a entrar de lleno con este tema. La diferencia, chicos, que hay de los seres humanos con los demás animales, digamos, que habitan el planeta Tierra, es que nosotros poseemos estas 6 facultades que hacen que nos hacen distintos, Si te fijas al final, te voy a poner un ejemplo. Ahora que veo, por ejemplo, acá en el Polideportivo hay un montón de gatos, un montonazo de gatos. Creo que los que se fijan en Instagram se han dado cuenta que les paso tomando fotos, los paso subiendo porque siempre están aquí les dan como refugio y demás. Chicos, los gatos no dudan que, por ejemplo, mañana vayan a tener comida. O, por ejemplo, aquí que he visto algunos conejos, por ejemplo, también. Los conejos simplemente están ahí, existen, y ellos no están preocupados por, y habla con el otro conejo, ¿será que mañana habrá comida? Yo la verdad que no sé cómo está la economía, cómo está la escasez ahora. ¿Será que vamos a obtener lo que queremos mañana? Ellos simplemente actúan por naturaleza, saben que mañana van a tener comida, viven el momento presente, están felices y ya. Igual todos los animales, si te fijas, ellos simplemente viven el proceso natural, se rigen por las leyes naturales y simplemente sucede así y punto. Ahora, ¿qué hace al ser humano diferente? El ser humano, lo que lo hace diferente es que el ser humano está inconforme con su realidad. Es decir, el ser humano quiere modificar su realidad. ¿Y por qué el ser humano quiere modificar su realidad? Porque puede modificar su realidad. A eso es a lo que vamos. Si te fijas, la diferencia que hay entre los animales, por ejemplo, y los seres humanos es que nosotros somos capaces de controlar nuestro entorno, de crear nuestro entorno. Es por eso que si conoces a una persona, esa persona vive una realidad. Si vas donde otra persona, esa persona está viviendo su realidad. Nada es cierto, todo es relativo. Al final, una persona vive su realidad, otra persona vive su realidad, y cada quien está viviendo la realidad que voluntariamente o involuntariamente haya elegido vivir. ¿Ok? En cambio, los animales es distinto. Los animales simplemente se rigen por las leyes naturales y simplemente existen. Evidentemente, como los creó Dios de manera perfecta, pero ellos no están preocupados por nada, sino que simplemente se encuentran ahí y que simplemente saben que por fe, a un conejo no hay que acercarse y decirle, ten fe que mañana tendrás alimento, como se le tiene que decir a una persona, sino que el conejo sabe que mañana va a tener alimento. O sea, el conejo tiene fe siempre, si te fijas, porque está muy atado a lo natural, está muy atado a Dios. Pero la persona tiene esa posibilidad de crear. Por eso es que puede vivir una realidad donde mañana no tenga comida, porque eligió crear esa realidad, lo atrajo con su mente, con estas 6 facultades más elevadas.
Chicos, más adelante profundizaré sobre por qué cada persona vive su realidad, pero ahora voy a entrar de lleno con el tema de las 6 facultades. Al final, con las 6 facultades es que las personas crean una realidad negativa o positiva, ¿ok? Entonces, ¿por qué está disconforme el ser humano? Porque nosotros básicamente podemos crear lo que nosotros vivimos, podemos crear nuestro entorno, ¿ok? Si te fijas los rascacielos, si te fijas las autopistas, si te fijas el móvil o la computadora con la que estás viendo esto, el ordenador, todo eso fue creado por el ser humano. En el momento que se sintió disconforme o inconforme con algo que no tenía en ese momento, decidió suplir su necesidad creando eso, ¿ok? Eso es lo que nos distingue. Es que sí, que podemos entrar a un tema más filosófico y podemos decir, claro, es que nosotros justamente, bueno, la Biblia, por ejemplo, lo explica con el árbol del conocimiento, ¿verdad? Que nosotros al inicio éramos iguales, pero decidimos comer de esto y justamente ahí fue donde conocimos. Se nos entregó esto del conocimiento del bien y el mal y demás. También sería interesante hablarlo en otro video, pero bueno, al final, estas 6 facultades, chicos, es las que nos permiten ver el mundo de cierta manera, creer ciertas cosas y, como lo dije en un podcast pasado, lo que se cree, se crea. La primera es la intuición. Voy a mencionarlas todas y después voy a ir una por una explicando. Las 6 facultades son la intuición, la percepción, la imaginación, la voluntad, la razón y la memoria. ¿Ok? Esas son las 6 facultades más elevadas. Ahora, ¿qué es la intuición, chicos? La intuición es lo que le llama... Me voy a hacer ligeramente para acá porque a pesar de que seguimos en verano y de que ya, bueno, ya ahora entró un poco más el frío, ya la piscina, por ejemplo, ya no está con gente, ya casi que no hay bulla dentro del polideportivo. Igualmente hace bastante sol y sí es posible que se queme, justamente me estaba quemando. La intuición, chicos, es eso que se le llama el sexto sentido. Es la voz que nos guía. Lo que aquí se le ha llamado muchas veces como la voz de la conciencia. La gente también lo llama la auténtica voz de Dios. Es aquella que te dice lo que está bueno y lo que está mal hacer. Ok, esa es la intuición. Justamente cuando se te presenta una situación en la vida, independientemente de cuál sea, hay un camino, por ejemplo, y hay otro camino que se bifurcan, ¿ok? Un camino que se bifurca. Tú tienes la posibilidad de ir por uno o por otro. El que te dice por cuál ir es la intuición, es la conciencia. Entonces, igualmente, por ejemplo, si se te presenta una situación que, te digo, estás muy encaminado con tu propósito, ya saben que esto evidentemente va a ayudar esto lo va a escuchar mucha gente que se vaya a dedicar al tema del deporte 100%, pero lo puede escuchar cualquier tipo de persona, independientemente de la rama que se dedique. Pero si, por ejemplo, mañana tienes un examen de la universidad y te invitan a ir a una fiesta, evidentemente tu intuición te va a decir, hey, no debo hacer esto, porque justamente mañana tengo examen y tengo que estar bien. Esa justamente es la intuición. Es una de las 6 facultades más elevadas y nos permite crear una realidad. Si te fijas, si no vas, por ejemplo, a esa fiesta, tu realidad va a ser más cercana a la que verdaderamente añoras, a la que verdaderamente anhelas. Si decides ignorar tu intuición, si decides ignorar la voz de la conciencia, evidentemente tu realidad se va a acercar más a lo que no te gusta. Se va a acercar más a aquello que más bien temías, pero que lo estás atrayendo a la hora de ignorarlo, ¿ok? Justamente la intuición, chicos, es para mí la más elevada de las 6 facultades. Justamente, por ejemplo, en el libro de Piensa y hágase rico se menciona que hay que dominar los 13 principios del éxito para poder llegar
al grado de la intuición. La intuición, como te digo, lo llaman el sexto sentido. En el tema, si nos vamos a, por ejemplo, de religión, es la auténtica voz de Dios, es lo que le llaman el Espíritu Santo al final, porque es lo que te dice, hey, sigue este camino, ¿ok? Sigue este camino. Y curiosamente, cuando sigues la voz de la intuición, cuando sigues la voz de la conciencia, cuando sigues la intuición, siempre el resultado es el que más se asemeja al que quieres, al ideal. Siempre, siempre. Por eso es que es importante hacerle caso a esta voz. Ok, de nada nos sirve tener la intuición, pero bueno, si la vivo ignorando, al final de cuentas, ya sabes, hay personas que constantemente están haciendo cosas equivocadas, constantemente están ignorando la voz de la conciencia y al final de cuentas atraen cosas pues que no son lo que ellos quieren y después están, pero qué raro, ¿qué es lo que pasará en mi vida? Bueno, ya tienes una idea, ¿verdad? La segunda que te mencioné, la percepción. Chicos, importantísima, importantísima. La percepción es cómo reaccionas tú cuando se presenta una situación, ¿ok? Esa es la percepción. Chicos, la percepción cambia con el desarrollo personal. Definitivamente, la percepción cambia con el desarrollo personal. Es muy posible que si has escuchado el podcast hasta este número de episodio ya hayas, o sea, si los has escuchado y llevas ya tiempo escuchándome, o si has escuchado desde el 1 hasta este del tirón o como quieras, es posible que ya más o menos sepas cómo pienso yo y es posible, si has leído libros o si inclusive si solamente has escuchado estos podcasts, que hayas cambiado ligeramente la forma en que ves el mundo. Y más, evidentemente, justamente a la fecha que lo grabo, esto no lo escucha mucha gente, pero en el futuro, como siempre lo digo, sé que esto va a ayudar a muchas personas y sé que si de alguna manera te sirve de inspiración o lo que sea, es posible que hayas modificado ciertos pensamientos que antes tenías. Ok, estás modificando la percepción de cómo ves las cosas. Es muy posible que antes tu madre, por ejemplo, te dijera, pero ¿cómo es posible que tú no ayudas en la casa, no sé qué, no sé cuánto? Y en ese momento discutías, saltabas, gritabas, pero es que yo sí lo hago. En ese momento lo hacías y justamente en el episodio que vamos ahorita te dice eso y posiblemente ahorita pienses diferente y le digas, sí madre, es cierto, perdona, en cierto momento lo hago. Es muy posible que tu forma de pensar, que tu forma de percibir la vida, percibir las situaciones cambie. ¿Por qué cambia? Porque sabes que como percibes las cosas y cómo actúas crea tu realidad finalmente. ¿Comprendes? Entonces al final, como reaccionamos, como percibimos lo que pasa en el mundo, es, al final de cuentas, lo que se termina manifestando. ¿Ok? Si yo percibo de manera negativa algo que me está viniendo del exterior, creo y reacciono ante eso, creo una realidad negativa. Pero es que esa persona me habló así y no sé qué y no sé cuánto. Y al final de cuentas creas una situación, incluso un día, una semana negativa por cómo percibiste algo. Que si lo percibes de manera positiva, no, sí, perdón. Duró 2 segundos esa situación, ¿comprendes? Entonces, chicos, al final la percepción de nuestro entorno hace que nosotros, como te digo, creamos, mejor dicho, la realidad. Y la percepción, al final, si te fijas, es una manera de... Porque, digamos, si utilizas... La percepción siempre la estamos utilizando, es decir, siempre la vamos a utilizar ya sea de manera negativa o de manera positiva. Pero si nosotros reaccionamos de una manera negativa ante algo que nos está aconteciendo, lo único que le estamos diciendo al universo, lo único que le estamos diciendo a Dios es, yo no creo mi realidad. Yo reacciono en base a lo que el universo quiere para mí. ¿Comprendes? Es lo que le estás diciendo.
En otras palabras, lo que le estás diciendo es, yo no tengo la posibilidad con mi mente, con mis 6 facultades más elevadas, de crear lo que yo quiero, sino que simplemente soy un reaccionador, soy un títere de una marioneta de la realidad. ¿Ok? Por eso es tan importante practicar la percepción que siempre sea positiva o neutra ante cualquier situación. Algo muy malo, bueno, voy a intentar neutralizarlo. Algo regular, voy a hacerlo positivo. Algo bueno, voy a hacerlo más bueno. Y justamente por leyes universales atraerás mejores cosas. ¿Ok? Entonces al final, como te digo, hay personas, chicos, ¿qué te digo? Una presa, bueno, en Costa Rica se le dice presa, acá no sé cómo se le dirá, un cuello de botella o no sé, como tienen palabras tan distintas, pero bueno, cuando andas en carro, en una autopista o lo que sea, y hay demasiados carros adelante tuyo y prácticamente la fila donde están los carros ni se mueve, hay personas que eso es la peor desgracia del mundo. Y hay otras personas que esperando, por ejemplo, en una fila de carros, han creado los mejores inventos de la humanidad. Han hecho las mejores músicas de la humanidad. Han pensado en ese tiempo las mejores ideas. Simplemente es cómo te tomas eso que te está pasando. ¿Ok? Y ya yo siempre te lo he dicho. Si quieres que la realidad sea diferente, lo único que le estás diciendo a Dios es: no eres lo suficientemente sabio. Al universo le estás diciendo: no eres lo suficientemente sabio. Yo quiero ser igual de sabio que tú. Yo quiero controlar absolutamente todo. Y justamente es eso, ¿ok? Liberarse de lo que no puedes controlar y percibir las cosas de manera más positiva. Justamente esa es otra de las facultades más elevadas y para mí de las más importantes, de verdad. Yo diría que la percepción puede ser la más importante porque siempre el bucle constante de la realidad es el continuo estar reaccionando a lo que vemos en el plano físico. Ok, chicos, importantísima también, para mí la segunda más importante, la imaginación. La imaginación. Chicos, la imaginación, bueno, ya ustedes saben, ya yo he hablado en otros podcasts, hay 2 imaginaciones, sintética y creativa. No voy a entrar ahorita en qué es sintética y qué es creativa porque puedo hablar aquí horas y horas y horas de eso. Simplemente voy a hablar en términos generales de lo que es la imaginación. Chicos, la imaginación es, al final de cuentas, utilizar tu mente para ver situaciones que todavía tus ojos físicos no han visto. Ok, la imaginación al final de cuentas es fe pura. Porque la imaginación, si te fijas, hay mucha gente que se ríe de la imaginación. Ay, pero la imaginación es para los niños. Ay, pero ¿qué imaginación tienes? Bueno, las personas que más imaginación tienen, curiosamente, han sido los mejores creadores de música, compositores de la época medieval, creadores de, por ejemplo, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Henry Ford. Tenían una imaginación increíble. Se imaginaban cosas que ninguna otra persona veía posible en ese momento. Ninguna otra persona. De hecho, hace poco estaba leyendo un libro, no recuerdo quién era, pero cuando el inventor de la, creo que en ese caso, creo justamente que era, no recuerdo si era Graham Bell, honestamente, no lo recuerdo bien, pero justamente cuando ese inventor quiso decirle a la gente que se podía enviar señales a ciertos aparatos por algo que no era un cable, es decir, que no se necesitaba algo físico para poder enviar señales a algo como, por ejemplo, estar hablando de una impresora eléctrica, donde simplemente envías por el aire, por así decirlo, las señales para que se imprima cierta hoja, cierta cosa que quieres imprimir. La gente lo tachó de loco. ¿Qué idiotez estaba diciendo? ¿Que cómo por el aire? ¿Qué idiotez es esta? Sin cable. Eso es imaginación creativa. Esa es una de las 6 facultades más elevadas. Y esa es justamente la que más necesitas desarrollar si es que quieres salir de una situación indeseable que estás en este momento.
La imaginación, chicos, es, como te digo, no voy a entrar en la sintética ni la creativa, ya es posible que hayas escuchado este podcast, pero al final de cuentas sí te voy a decir que la imaginación sintética es la que te dirá qué es lo que siempre quisiste desde niño ser, y la imaginación creativa es la que te dará el camino al final que debes seguir para llegar a materializar eso que quieres. ¿Ok? Eso que siempre soñaste. Entonces, al final, evidentemente, de la mano con la intuición, por eso es que son las 6 facultades más elevadas, que te dirá también, te guiará, mejor dicho, por el camino. Pero la imaginación, al final, justamente, mira, te voy a decir algo. Si ahorita cierras los ojos, por ejemplo, independientemente, por ejemplo, este ejemplo lo puso en un podcast Mario Peláez, y creo que es interesante decírtelo en este momento. Mi abuelita, por ejemplo, por parte de mi padre, está muerta. Pero si yo cierro los ojos, puedo imaginarme a mi abuelita sentada en la casa donde vivían mis abuelos allá en Costa Rica, con una taza de café en la mano, riéndose. Me la puedo imaginar prácticamente tal y como ella era justamente en este momento, si cierro los ojos y me lo imagino. Y yo, por ejemplo, sentado en su regazo, yo, por ejemplo, abrazándola. ¿Ok? Todo eso lo estoy haciendo con la imaginación. La puedo ver ahí, literal, la puedo poner prácticamente en mi mente como ella era. Y yo sentado en sus regazos, abrazándola, riéndome con ella dándome de comer. En ese momento recuerdo que bueno, evidentemente hacía muchísima comida, me daba comida y demás. Y yo era muy feliz ahí con ella. La puedo poner en mi mente. Eso te puedes apalancar para utilizarlo dependiendo del objetivo que tengas. Si tu objetivo es ser, por ejemplo, jugador de fútbol profesional, al final la imaginación la puedes utilizar para imaginar, valga la redundancia, cómo vas entrando en un gran estadio de fútbol, cómo tienes compañeros que posiblemente sean jugadores que ahorita admiras, cómo le das la mano, cómo los abrazas, cómo estás ahí junto al cuerpo técnico, cómo entras, pisas el césped, ves al público. Te puedes imaginar incluso jugando un partido, cómo gambeteas, cómo rematas al arco, cómo metes goles. Eso es la imaginación. Y al final, chicos, la imaginación, cuando lo repites y lo repites y lo repites, esa información entra en tu subconsciente, y tu subconsciente, lo más curioso es que no distingue si eso que te imaginaste era real o no. Fíjate lo loco de cómo podemos manipular la realidad. Por eso es que la imaginación es una de las 10 facultades más elevadas. Porque cuando entra ya en el subconsciente, en ese embudo, eso tiende a materializarse. Obviamente tienes que tener disciplina. Que es, ya lo vas a ver, también va de la mano con una de las 6 facultades más elevadas. Porque si lo haces una vez, eso no te va a servir de nada. Lo tienes que repetir continuamente. ¿Ok? Lo tienes que repetir continuamente. Al final, chicos, la imaginación es aquello que utilizan los deportistas de más alto rendimiento y que nunca se comentó de la importancia a los deportistas, por ejemplo, amateur. Yo ahora te lo estoy comentando. A los deportistas aficionados, por así decirlo. No, o sea, al final de cuentas, si vemos, la mayoría de deportistas aficionados tienen su vida, trabajan. No, es que yo, la verdad es que me voy ahorita a tomar allá con mis amigos, me bebo una cerveza, llego al partido medio borracho, incluso en ciertas ocasiones. Bueno, este es el salto de calidad, al final de cuentas, que tiene esa profesionalidad que le dedica, por ejemplo, yo te he dicho, o sea, puedes ver cómo visualiza e imagina alguien como Ilia Topuria. Puedes ir a escuchar sus videos motivacionales al final. Cómo habla de la imaginación, ¿ok?
Al final de cuentas, chicos, la imaginación es importantísima para poder cambiar tu realidad. Importantísima. Para mí, la segunda más importante, como te digo, después de la percepción. Porque por más que imagines, si siempre estás percibiendo de manera negativa todo, pues de nada va a servir, ¿verdad? Ahora, chicos, la cuarta que tengo acá, la voluntad. Por eso te decía anteriormente, la disciplina va de la mano con una de las 6 facultades más elevadas. Justamente es esta, la voluntad. La voluntad, chicos, es indispensable, ¿ok? La voluntad es indispensable porque puedes tener una buena intuición, puedes tener una percepción correcta, una imaginación correcta a donde quieres ir. Pero chicos, la verdad es que si no hay voluntad y no hay disciplina, no nos podemos mover de manera correcta hacia donde nosotros queremos ir. Recuerden chicos, que cuando nosotros elegimos de la supraconsciencia, elegimos del plano de las posibilidades un pensamiento y lo insertamos por medio de la repetición e impactos emocionales en nuestro subconsciente, justamente ahí va a pasar algo, y es que el subconsciente va a mover al cuerpo para poder manifestar esto acá, ¿verdad? Eso no es nuevo para ustedes. Justamente cómo el subconsciente lo realiza, cómo el subconsciente materializa con la acción masiva imperfecta. Perfecto únicamente Dios, ¿verdad? Perfecto únicamente Dios. La acción masiva imperfecta. Si quieres saber más a profundidad qué es eso, hay un podcast hablando de ello. Justamente aquí muere mucha gente porque falta esta facultad más elevada. Mientras me vuelvo a mover porque quema el sol. Que es la voluntad. La voluntad al final es la que te va a hacer poner una alarma y levantarte a esa hora. Decir que vas a ir al gimnasio e ir al gimnasio. Decir que vas a calcular tus macros y calcular tus macros. Decir que vas a ir a entrenar temprano e ir a entrenar temprano. Al final de cuentas, la voluntad es la que te va a mover hacia la acción. Sin voluntad no hay forma de que se materialice. No hay forma. Porque al final, siempre, porque más adelante, chicos, a mí me han dado ganas de, por ejemplo, y ahorita está pegando un ventolero. Bueno, un ventolero. August me hace bullying por eso. En Costa Rica se dice ventolero, aquí se dice ventisca normalmente, pero está pegando demasiado viento y que espero que no se esté metiendo en el micrófono un sonido extraño del viento ahorita. Más adelante quiero grabar con tablet, quiero grabar ya yo explicándoles escribiendo y demás, no así simplemente por voz, pero ustedes saben que el plano mental, el plano espiritual es un 95% del resultado del éxito. El plano físico simplemente es un 5% del resultado del éxito, ¿ok? Solamente un 5%. De hecho, la gente dice que de un 5 a un 2%. Ahora, sin ese 5 a 2% que se necesita del plano físico para poder materializar, que es la acción, sin ese 5% es imposible que se materialice. Ok, puedes tener el 95 que se necesita, el 98 que se necesita espiritual, pero si no tienes la voluntad de hacer las acciones necesarias, se está metiendo mucho viento creo, para poder materializar, no se va a materializar. Ojo, la voluntad no solamente es para la acción que se requiere para materializar. La voluntad evidentemente también está presente en la voluntad de aprender. Quiero aprender, quiero leer, quiero crecer en el plano espiritual. Ahí también está presente la voluntad. Pero justamente cuando ya está listo el plano espiritual, hay que pasar a la acción y la voluntad es necesaria. Si vas a decir algo, hazlo. Si en algún momento
dices algo, no falles a tu palabra y realízalo. Justamente por eso es que también nos diferenciamos los seres humanos de las otras especies animales, porque tenemos la voluntad de ir constantemente e imparablemente también hacia aquello que nosotros imaginamos por medio de la intuición, no desviarnos y percibiendo que todo lo que nos sucede es positivo. Esa es la manera correcta de ir, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante la voluntad, la disciplina, ¿ok? Ahora, otra facultad elevada que es importantísima, la razón. La razón al final es necesaria, evidentemente, porque, chicos, la razón es la que te va a decir, por ejemplo, mira, hay personas que son muy insistentes en lograr algo y eso está muy bien, ¿ok? Eso está muy bien. Es decir, tú quieres lograr, qué sé yo, ser jefe de la Lamborghini o jugar en la NFL, lo que quieras. Pero ¿en qué sirve la razón? ¿En qué funciona la razón? Si yo hablo con el jefe de la Lamborghini, por ejemplo, y el jefe me dice que ahorita no están necesitando empleados para que entren en la Lamborghini y poder escalar, por decirte algo, ese tiempo a partir de ahora lo puedes estar investigando en conocer más acerca de la Lamborghini, conocer más acerca de los autos deportivos, empaparte más acerca de ese aspecto específico y hacer un plan organizado, que es muy importante, hacer un plan organizado para volver a intentar entrar, por ejemplo, a la Lamborghini. Pero ¿qué no tienes que hacer, por ejemplo, si el jefe de la Lamborghini te está diciendo que ahorita no necesitan a una persona? Mañana volver a estar ahí. Pasado mañana volver a estar ahí. Que la persona te vuelva a ver de manera negativa y estar insistentemente sin organizar nada. Ojo, no te estoy diciendo de importunar, porque importunar a veces es necesario a ciertas personas, pero irrazonablemente estar molestando, por ejemplo, a ciertas personas. ¿Qué te dicta eso? La razón. La razón es la que te va a decir, por ejemplo, creo que esta cosa no tengo que decirla aquí, no me compete decir esto. Están hablando mal de una persona, ok, no me compete justamente en este momento opinar, porque no es nada constructivo, no me representa. ¿Cómo te vas a dar cuenta si algo te representa o no? Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Pero leyendo tu yo más elevado siempre antes de dormirte y cuando te despiertas, si dices que no hablas mal de una persona, no hacerlo, eso te lo dará la razón. Es que yo creo que ahorita estoy molestando a cierta persona con estos comentarios. La razón también. Creo que si lo que quiero lograr es entrar a la NFL, debo hacer esto. La razón también. Entonces, fíjate que la razón te va a decir intelectualmente por dónde debes ir, ¿ok? No como el sexto sentido de la intuición, porque el sexto sentido de la intuición es algo prácticamente divino, que te dice, por ahí es. Sino en el plano más terrenal, en el plano más físico. Incluso lo puedes percibir con los 5 sentidos, la razón. Una persona te hace una mala cara de que, hey, te dije que no varias veces, ok, acá vamos a parar un poco, vamos a plantearlo diferente y razonar cómo realizarlo. Justamente ahí está esa facultad elevada, la razón, ¿ok? Entonces, es importante entender, chicos, y aquí hay una mosca de Tórsalo que anda de arriba para abajo, espero que no me haya picado porque aquí la estaba viendo y estaba parada en mi pie. Entonces, justamente es importante porque te va a decir por dónde debes ir
¿Qué camino recorrer guiándote con el plan organizado hecho por esta facultad más elevada? ¿Ok? La razón es la que te va a decir cuál es el plan organizado que debes seguir. Porque es el plano intelectual. Si te fijas al final, la razón es lo que la gente, en teoría, y la otra facultad más elevada que ahorita voy a mencionar, le da más importancia, entre comillas, a la razón. Cuando para mí es importante la razón, evidentemente, porque es una de las 6 facultades, pero no es la más importante. De hecho, conozco gente, me refiero, al final de cuentas, no se necesita tener un IQ inmenso para, por ejemplo, tener muchísimo dinero. O no significa no hace falta tener un IQ de 200 para ser un gran futbolista o un gran ingeniero. No se necesita. Pero las universidades, el sistema escolar y demás le da muchísima importancia a esta facultad elevada. Es importante, es necesaria, pero como te digo, para mí hay más importantes, pero eso no significa que no la tengas que utilizar, ¿ok? Realizar el plan organizado de cómo vas a llegar se necesita, y también el percibir las cosas que vienen por medio de los 5 sentidos que están pasando en tu entorno, ¿ok? Para razonar, ahí sí, si es correcto realizar la acción que voy a realizar. No es correcto. Por ejemplo, estoy importunando. Ok, tiro un paso atrás, realizo otro plan organizado. Ahí es el tema importante con la razón. Y lo que te decía, el sistema escolar le da demasiada importancia también a la próxima facultad más elevada, la 6ª, la memoria. Chicos, evidentemente que la memoria es necesaria también. Es muy, muy, muy necesaria, porque si te fijas, si un plan organizado, por ejemplo, falló, no vas a volver a realizar el mismo plan organizado que anteriormente falló. Ahí vas a necesitar evidentemente la memoria, que te recuerde, que te refresque que por ese camino no. Si intuiste algo que después resultó ser incorrecto, evidentemente vas a tener que recurrir a la memoria para recordar que eso que intuiste no era correcto, ¿ok? La memoria también es súper importante en eso que te voy a decir, y va de la mano con una facultad elevada que antes mencioné, con la voluntad. Chicos, la memoria al final, cuando comienzas a hacer por voluntad acciones que las repites la mayor parte del tiempo y que se necesitan mucha fuerza de voluntad, se necesita de muchas ganas, mucha determinación por tu parte para cumplirse, al final de cuentas, lo que hace la memoria es hacer que esas acciones se conviertan en un hábito y meterlo en tu mente subconsciente. Entonces, al final de cuentas, terminas realizando las mismas acciones sin necesitar tanta fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque simplemente te acostumbraste a ello. Es por eso que la memoria es tan importante, ¿ok? Y va ligada con la voluntad que tengas de meter buenas acciones a tu mente subconsciente, porque igualmente la memoria va a meter cualquier tipo de acción, ya sea fumar, sea beber, sea salir con tus amigos, que tú elijas y que repitas la mayor parte del tiempo. Eso va a meter en tu mente subconsciente, ¿ok? Chicos, al final estas son las 6 facultades, y es lo que hace que nosotros, como te digo, pensemos distinto y creemos realidades que al final de cuentas no pueden hacerlo aquellas especies animales o vegetales que simplemente fluyen con la naturaleza, ¿verdad? Nosotros
fluimos con la naturaleza. Evidentemente hay que fluir con la naturaleza, no hay que negarse a fluir con la naturaleza, pero tenemos que tener conciencia de que nosotros podemos crear nuestra realidad, nosotros podemos crear nuestro entorno, ¿ok? Entonces, justamente eso era lo que te quería mencionar. Esas son las 6 facultades más elevadas. Tenía pendiente este podcast que realizarlo, porque siempre les he dicho, hey, voy a hablar de las 6 facultades más elevadas, voy a hablar de las 6 facultades y nunca termino de hablar. Sé que tengo que subir los 7 niveles de conciencia también para que profundicen en eso, para que se den cuenta también cuáles son. Ahí lo subiré posiblemente en el próximo o en el próximo, no sé. Pero les debía este podcast y justamente eso les quería subir. Así que esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, porque con esto, y es que de verdad me gustaría tener un cuaderno, me gustaría tener una tablet o algo. Sé que más adelante lo tendré y sé que más adelante podré hacer un speech más organizado, un discurso más organizado de todo esto. Y bueno, chicos, sin más, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo episodio del podcast. Chao.